Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en el programa Soplar sobre la herida, más concretamente en el programa 471 de Soplar sobre la herida. Son un montón, ¿eh? Sí. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Empezando un nuevo programa. Y en el programa de hoy tenemos varias cosas, pero todas rondan de una manera u otra alrededor del Papa Francisco. Pero lo que pasa es que el Papa Francisco ocupa mucho espacio en los medios de comunicación y en la vida de mucha gente, así que hay que hablar de él, ¿no? Hay que hablar de él porque además con actitudes, con palabras, los gestos, te ponen en un camino que no es tan fácil recorrer, ¿no? Uh-huh. En estos días pasó algo que vos querías recordar especialmente, ¿no? Sí, salió en el diario ayer el tema de que organizado por el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, un encuentro de movimientos populares Uh-huh. de todo el mundo, obviamente, Uh-huh. y que fueron 6 representaciones argentinas, entre ellos cartoneros y recicladores. Y me llamó la atención, no me llamó la atención, pero digo, lo marco, estaba Sergio Sánchez, un cartonero que ya era amigo de él acá, amigo de Francisco en Buenos Aires. Y qué diferencias hay también en esas cosas, cuando él sigue en contacto con aquellos con los que compartió la vida acá en Buenos Aires, cuando todavía no era el Papa. Él es el Papa y sigue manteniendo relaciones. Me acuerdo cuando lo habían nombrado Papa, recién empezaba, que llamó al diariero por teléfono. Es decir, él no pierde estos contactos y se mantiene igual, digamos, en esas cosas. Y ahora fue Sergio Sánchez con otra cantidad de personas. Sí, yo ya hace muchos años lo acompañé a una presentación en donde él habló en ADEPA, la Asociación de Radio, de Empresas Periodísticas, que era muy ahí del otro lado de la Plaza de Mayo, en un hotel que no me voy a acordar cómo se llama, y entonces a la vuelta cruzamos la Plaza de Mayo, yo lo acompañé hasta el Arzobispado de Buenos Aires, era un poco tarde, y estaba lleno había un grupo grande de cartoneros en la plaza. Y cómo se acercaron y con el cariño que lo saludaban y con el cariño que él los saludaba a ellos y los conocía por su nombre. Realmente no es una actitud de ahora, ni es una actitud populachera o de populismo, porque eran las 12 de la noche, estábamos solos en la Plaza de Mayo, no era algo hecho para la prensa ni para nadie, realmente él es así. Y que reciba a la gente de los movimientos populares me parece muy bueno. Me acuerdo que uno de los primeros programas que hicimos nosotros fue con muchos años, con el Sapo, un cartonero. Y ¿quién nos hubiera dicho entonces que con los años el Papa iba a ser Bergoglio y que los cartoneros como el Sapo iban a estar en el Vaticano, aunque sea de visita y valorados y escuchados por él? Estamos viviendo tiempos realmente muy, muy sorprendentes, que yo lamento que a alguna gente le genere cierta inseguridad o cierto miedo. Me doy cuenta por comentarios que algunas personas están como inquietas ante tantas novedades. No hay que tener miedo, no hay nada que temer en todo esto. Y además, ser cristiano no es pertenecer a una institución monolítica que te da seguridades y en donde todo es siempre igual. Ser cristiano es justamente tener la seguridad en tu corazón que te permite
abrir ventanas, abrir puertas, buscar soluciones y estar siempre abierto a lo nuevo, no encerrado en las 4 cositas que ya sabes. Es que es cómodo estar en un lugar donde uno ya encontró un lugar. Estar en un lugar donde uno encontró su lugar, diría mejor. Le parece que ya está bien para los que ya somos grandes y para los que no son tan grandes, porque no es solamente, a veces los mayores tenemos más ganas de cambios, porque también, aunque no nos haya sucedido, vemos el sufrimiento y hay necesidades de cambio porque la rigidez no lleva a ningún lado. A lo mejor a algunos jóvenes les cuesta, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Le cuestan estos cambios, porque es como que si está todo establecido, está cómodo, está bien. Me muevo seguro, como vos decís. Si algo me cambian de lugar y ya no sé, tengo que aprender, tengo que ubicarme, tengo que ver cómo qué palabras tengo, qué actitudes tengo. Abrirse a una cosa nueva siempre asusta, ¿no? Sí, lo que pasa con muchos jóvenes que a mí me asombra un poco que a veces rechacen todas estas cuestiones más novedosas que se están planteando en la iglesia, es que venimos de generaciones de gente joven un poco asustada y que se refugia en la iglesia buscando, o en otras instituciones buscando un marco, una seguridad, un orden que les cuesta encontrar en la vida. Sin duda en la iglesia van a encontrar un marco que contiene, y sin duda la iglesia es un ámbito que nos va a acompañar siempre de la mejor manera, pero no es un andador, no es algo que reemplace los pasos que yo tengo que dar. La iglesia siempre nos va a animar a estar de pie y a tomar decisiones nosotros y a hacernos cargo de nuestra vida, de nuestros compromisos o de lo que fuera. Nos equivocamos cuando creemos que acercarnos a la iglesia es acercarnos a un lugar seguro donde me van a decir lo que está bien, lo que está mal, y si hago esto me voy al cielo, si hago lo otro me voy al infierno. Si todo eso no es que no existe, no existió nunca. La iglesia es otra cosa. La iglesia es el ámbito en donde nos congregamos los que somos pecadores, estamos buscando, aprendiendo. Esto no tiene nada que ver con que no existan dogmas, con que no existan verdades. Claro que hay cosas en las que creemos y hay cosas que no van a cambiar nunca y hay cosas que siempre nos van a sostener. Pero el error está en meterse en la iglesia o en las instituciones buscando un andador, repito la misma palabra que dije recién, buscando a alguien que me ayude a caminar. Voy a encontrar certezas y cosas maravillosas, pero yo tengo que ser capaz de caminar y trazar mi camino y jugarme por las cosas que creo y dentro de la iglesia opinar y encontrar en mi corazón y junto con mi comunidad las respuestas que necesitan mi corazón y mi comunidad. Yo seguiría hablando del sínodo de la familia, es decir, no seguiría hablando muchísimo tiempo más, pero al menos me gustaría darle un cierre. Seguramente volveremos por otras cosas y demás, pero en este caso el sínodo terminó, el sínodo de la familia. Todavía no hay un documento final, al menos yo no lo encontré, y sí hay opiniones, digamos, con respecto a esto, pero no sé si te parece leer algunas cosas que se dijeron. Sí, me parece muy interesante. El documento final va a ser recién cuando termine por completo el sínodo, que es recién el año que viene. Ahora hay un documento conclusivo que se va a llevar a las diócesis para que en cada diócesis el tema se vaya charlando y los cristianos lo retomemos. A mí, aparte de lo que dicen los documentos, lo que me parece que hay que destacar es todo este proceso que está llevando adelante la Iglesia
tan transparente y tan masivo. Es decir, es una institución de más de 1.000 millones de fieles que está generando una participación y un ida y vuelta de comunicación entre los que tienen la responsabilidad de conducir y las personas de las comunidades de a pie, que es verdaderamente novedoso y muy sorprendente en un tiempo en donde hay tanta bronca con las clases dirigentes y en donde por un lado están los que tienen el poder y por otro lado están los otros que lo único que hacen es votar, y en el medio hay tanta dificultad de comunicación. La Iglesia está poniéndose al frente de una manera nueva de relacionarse con las personas, utilizando los medios masivos de comunicación, utilizando ida y vuelta, y sobre temáticas que le importan a la gente, no a los dirigentes. Porque no se han juntado los obispos para hablar de los problemas de la Iglesia o de los problemas de los obispos, sino que se han reunido para generar un espacio para hablar de los problemas de las familias. Y ahora están invitando a todas las familias a expresarse y a hablar sobre los problemas que implica la vida familiar en todos los distintos contextos, porque se habla por un lado de las relaciones prematrimoniales y por otro lado de la poligamia. En muchas culturas el problema es la poligamia, no es el que los matrimonios se divorcian. Entonces, toda esa enorme riqueza y variedad de cosas se está poniendo sobre el tapete y se está animando a charlar. Por ejemplo, en los colegios, en las parroquias, todos el año que viene vamos a tener que tomarnos tiempos para hablar de estas cosas. Esto es muy novedoso, esto es muy... Y además es muy distinto a todo lo que hacen las clases dirigentes de cualquier institución. Esto es lo que habría que hacer en educación, en las universidades. Esto es lo que habría que hacer en los sistemas de salud, en la política. Generar debates sobre cosas concretas para que la gente participe. La Iglesia, tan denostada por ser una vieja anticuada, está terminando ahora por ponerse al frente de todas las grandes transformaciones que el mundo está exigiendo, ¿no? Sí, es curioso el hecho de que, insisto, cuando uno ha vivido a la Iglesia desde hace tantos años, ver tanto cambio y tanta apertura hoy es porque aparentemente hay no darle bolilla, digamos, a las cosas de la Iglesia. Entonces cada uno se corta por su lado según va viviendo. Pero la Iglesia en sí misma las cosas de uno, de las personas de a pie, como vos decís, no se trataban, venían puestas, y venían puestas para todos los países, para todas las culturas, para todos igual. Esto que decís es tan importante. Para algunos la preocupación es una, y para otros países y otras realidades es otra. Y las dos son vivencias de las personas reales. Y el hecho de que se vaya a tomar esto y se habla en las escuelas y se habla en todos lados, es hablar de nosotros. Exacto. Con una inmensa apertura de la Iglesia que hoy dice, bueno, hablemos. Y yo creo que desde Francisco, que quiere abrir las puertas, y hay otros que quieren mantenerlas cerrados, en ambos hay honestidad. Sí. Unos no quieren, y otros, Francisco y muchos otros, sí quieren. Entonces, el hacerlo y el dialogar también va a decirnos cosas de nosotros, los que vivimos las realidades que hoy la Iglesia intenta destapar, como para conocerla a ella y para que nosotros también participemos. Además, fíjate que no solamente el Papa habla de la necesidad del respeto por las ideas de todos, etcétera, sino que una de sus manos derechas, el cardenal Müller, que es el prefecto para la Congregación de la Fe, ha escrito un libro junto con otros cardenales en contra de muchas de las posturas que defiende el Papa, y el Papa lo sigue manteniendo como su mano derecha.
no es que porque piensa distinto de mí lo rajo. Sigue Ajá. siendo su mano derecha. Y le da otra visión Claro. de las cosas, de la vida. Y tengo la impresión de que a veces nos cuesta a nosotros ponernos en camino. Por eso en algún momento dije que los cambios asustan, los cambios no nos dan permiso para instalarnos en un lugar. La iglesia es peregrina y cuando uno camina por un camino se encuentra con buenas y malas cosas y tiene que prepararse y fortalecerse para encararlas. Y cuando vamos viendo que algo necesita cambio, que necesita ayornarlos, no hay que tener miedo. Hablemos. Y a lo mejor nos encontramos con los que piensan como nosotros y con otros que no piensan como nosotros. Pero busquemos coincidencias. Creo que de esa manera para todos la vida va a ser mucho más fácil y mucho más auténtica, ¿no? Así que en camino. Estábamos hablando del sínodo, pero después nos fuimos hacia la importancia que tiene el hacer este tipo de planteos y desafíos y nos fuimos específicamente del tema del sínodo. Sí. ¿A vos qué es lo que más te ha llamado la atención de concretamente de las cosas que se estuvieron diciendo? De lo que se estuvo diciendo, acá hay una cosa importante, ¿no? Damasceno es a ver si encuentro su nombre aquí. Monseñor Damasceno es el presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil. Sí, Raimundo Damasceno Asís se llama, que el relato del sínodo va a tener muchos cambios. Él reveló que este documento final no cierra la puerta a ningún tema tocado en el sínodo y ha adelantado que espera aprobación mayoritaria. Sobre los homosexuales, el cardenal Gracias ha expresado que son bienvenidos porque son parte de la Iglesia. Por otra parte, Ravasi ha explicado que el silencio del Papa durante el sínodo ha sido fundamental, porque si tomaba la palabra, se acababan las discusiones. Y yo, con respecto a esto, parece como que los temas más fuertes fueran los de los homosexuales y los de los divorciados vueltos a casar para acceder a los sacramentos, a la Eucaristía fundamentalmente. Y digo, con respecto a esto de los divorciados, es como que pasa, no es una cosa que impacte tanto. Con respecto a los homosexuales, sí, se está esperando una respuesta de la Iglesia. Para algunos va a ser complicado aceptarlo, pero otros están esperándolo. Algunos pienso que también para irse encima de la Iglesia si dice alguna palabra. Pero yo me pregunto, todavía la sociedad, a pesar de todo lo liberal que es, tiene problemas con la homosexualidad. Todavía hay cargadas, todavía hay discriminación, no se toma con seriedad y no se toma con respeto el tema. Entonces la sociedad le está pidiendo a la Iglesia una respuesta cuando todavía ni siquiera se cuestiona, actúa de una manera determinada. Uno lo ve también en los programas de televisión o escucha. Cuando uno está en una reunión de amigos, siempre hay alguna cargada. Entonces hay algo que vamos a tener que decirnos con honestidad. ¿Qué pensamos nosotros cuando se abran todos estos temas a todos? No sé si será el año que viene, cuando ya vengan a las diócesis, como vos decís, cuando se hable, este y otros son temas que hay que tratarlos con honestidad. Decirnos nosotros qué nos pasa, porque
hay familias que van a hablar del tema. El tema es que esto hay que distinguirlo mucho por países y por... Acordate que estamos hablando de la iglesia en el mundo. Hay lugares a donde la homosexualidad está penada con la pena de muerte, en África o en otros lugares. Hay lugares en donde la gente se puede casar, como en Argentina, y aparentemente es lo más normal del mundo. Es muy, muy variado. Pero lo que es común es que hay la necesidad de hablar el tema. Entonces, que desde las más altas instancias de la Iglesia siga así, bueno, hablemos el tema. Genera para algunos inquietud porque mientras no se habla, sigue perteneciendo al mundo de los fantasmas y de las cargadas o de lo que fuera. Pero cuando se habla hay que aterrizarlo y decir cosas en serio. De todas maneras, creo que si vemos los problemas de las familias hoy en día, este tipo de temas que están muy presentes periodísticamente no son los temas más importantes en la vida de las familias. En la vida de la familia, por ejemplo, es más importante el tema de la violencia familiar que el tema de la homosexualidad. Es más importante el tema de las relaciones padres e hijos, la dificultad enorme que hay de convivir generaciones distintas. Es más importante el tema de las adicciones y de la dificultad que tienen los padres para poder hablar con sus hijos determinadas cuestiones. De una manera rara se ha convertido también en un problema el tema de la adicción a las nuevas tecnologías, el tema de Internet, de la utilización. Más que el tema de Internet es el tema de la intimidad. Una de las cosas que está poniendo sobre el tapete el tema de las redes sociales es cómo tratan los padres con sus hijos y sus hijas especialmente el tema de la intimidad y del pudor, de lo importante que es aprender a que hay cosas que son mías y que no son de los otros. Aquí hay cosas que no se comparten más que con personas muy especiales. Hoy en día la banalización del cuerpo y la banalización de las relaciones sexuales, esos son problemas mucho más profundos y que generan en las familias dificultades enormes. Lo de la homosexualidad, lo de las personas separadas, periodísticamente tienen un poco más de lustre, pero lo que está pasando realmente al interior de las familias tiene más que ver, me parece a mí, con la violencia, con la sexualidad, con la intimidad, con la importancia de cuidar las personas. Una de las características de este tiempo es lo solos que están los chicos y las chicas, por lo menos en Argentina, por lo menos en nuestra realidad de las grandes ciudades como estamos aquí en Buenos Aires. Papá y mamá se van a trabajar a las 6 de la mañana, vuelven a las 10 de la noche, los chicos están un rato juntos en el colegio, después están en su casa o andan no se sabe bien por dónde. Todo ese espacio de soledad es un espacio que es peligroso, la palabra es esa, peligroso porque no porque los chicos estén solos porque les va a pasar algo, que también puede pasar, sino porque es peligroso el que el chico no esté acompañado. Los chicos necesitan la compañía de los adultos para ir aprendiendo cosas. Y en estos temas que tienen que ver con lo que constituye el centro de la vida afectiva de las personas y la capacidad de relacionarse con los demás, etcétera, el acompañamiento de adultos y de adultos sanos es absolutamente esencial. Estos creo que son los grandes temas que nos tenemos que sentar a charlar muy despacio. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. Este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas se lee en estos días porque se celebra el Día de Todos los Muertos y al día siguiente se celebra el Día de Todos los Santos. Sí. Y nos pone en perspectiva de que para los cristianos todos los muchos y difíciles y maravillosos problemas y situaciones de la vida son pasajeros y que vamos caminando hacia una vida definitiva en donde nos vamos a encontrar con Dios nuestro Padre. Y todo esto que estamos hablando de la familia, es bueno también verlo con perspectiva y con una visión trascendente de las cosas. Todo lo que la Iglesia enseña lo hace desde su manera de ver la vida como algo extraordinariamente valioso, pero un camino hacia otra vida definitiva. Yo creo que una de las cosas que necesitamos anunciar en este mundo y en estas familias es también esto, que nuestra vida tiene sentido y nuestras familias tienen sentido en tanto y en cuanto nos van a través del amor, que es el camino para encontrarnos y para trascendernos, invitando a una trascendencia y a una vida que va más allá de esta, ¿no? Sí, es solo que esta vida es la que conocemos. Estaba leyendo una de las cosas de estas pre-documento del que dice el cansancio de la propia existencia, pero habla justamente de justamente con la muerte, con la enfermedad y demás que afecta a las familias, porque nos afecta a los seres humanos. ¿Y qué dice? La oscuridad se vuelve más densa hasta convertirse en tinieblas, cuando se insinúan el mal y el pecado en el corazón mismo de la familia. Pero el sufrimiento de un hijo, dice, por ejemplo, con discapacidad o una enfermedad grave, el deterioro neurológico de la vejez o la muerte de un ser querido. Y que realmente, con todos estos sentimientos encontrados que tenemos, el vivir la muerte como un paso nos cuesta mucho a los seres humanos. Uh-huh. No sé si es tanto por perpetuarnos y por vivir siempre, sino por esta sensación de pérdida que uno tiene cuando se le muere un ser que ama. Uh-huh. Y que el sufrimiento va a estar y que el sufrimiento hay que pasarlo también. Entonces, hasta que uno tiene, nunca, yo creo que cuesta aún sabiéndolo y creyéndolo en la trascendencia. Uh-huh. Cuesta mucho, pero bueno, es como... Es que es una de las cosas... La muerte es parte de la vida, es ¿no? que es una de las cosas que hay que aprender en familia. Una de las cosas sí. que hay que aprender en familia es a qué hacer y cómo manejar las situaciones de las pérdidas. El que las familias se desmembren y que las personas estén muy solas hace que también los momentos de pérdidas de alguien querido sea mucho más trágico y mucho más terrible y no tengamos elementos para vivirlo y para acompañarnos y para sostenernos unos a otros. Es muy triste a veces hoy en día y es muy común ir a velatorios en algunas casas para velatorios en donde no hay prácticamente nadie, la gente está muy sola, se muere sola y despide a su esposo, a su esposa, a su papá o a su mamá muy sola también. Necesitamos
reencontrar los vínculos, reencontrarnos en familia y salir de esa sensación que está tan instalada en algunos ámbitos de que cuando pasa algo malo hay que alejarse y que no me traigas mala onda. No, es en las dificultades, en la muerte, en la enfermedad, en donde más hay que aprender a acompañarse, a consolarse, a estar cerca unos de otros. Esto parece que no tiene nada que ver con la familia, pero es muy importante. La familia es el ámbito donde se aprenden estas cosas. Y donde se viven estas cosas. El otro día veía un video de una pirámide humana hecha por los chinos, que era maravilloso. ¿No hacen murallas los chinos? Sí, también, pero además de horizontal hacen vertical, solo que las verticales son con personas. Ajá. Estos eran personas, toda una estructura y demás, pero como está obviamente tomado desde una perspectiva, uno veía cómo se abrían y cerraban, cómo se movían y cómo giraba eso. Uh-huh. Y lo vi porque lo mandó mi cuñada, la religiosa Carmen, que justamente lo que era el poder de estar juntos, uh-huh. la riqueza de estar con otros. Y esto es lo que creo que nos ayuda a superar el dolor, porque perdemos a alguien a quien amamos, pero hay muchos que nos están dando amor y contención. Por otro lado, hay otros que también sufren quizás esta pérdida que uno ha sufrido. Entonces, contenernos, sentirnos que nos amamos, es lo que nos ayuda a salir de ese momento tan feo, tan doloroso, tan incomprensible a veces, aun cuando uno tiene fe. Porque tener fe no nos quita el dolor, nos ayuda a ver con perspectiva la vida y a saber que siempre está Jesús ahí, esperándonos, sí, pero también acompañando este paso nuestro y de otros, ¿no? Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría encontrarnos, reflexionar sobre distintos temas. Nos hace bien, creo que lo necesitamos. Como siempre, también los invito a reencontrarnos en www.soplarsobrelerida.com y en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Y hablando de reencuentros, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias.